Hola y bienvenido a este nuevo tutorial de Zoom. Y en este video te voy a enseñar lo que haría un técnico con más experiencia para corregir el error de que tu conexión a internet es inestable, si es que no lograste corregirlo con los videos anteriores. Pero si no has visto la primera y la segunda parte de esta serie de 3 videos, te recomiendo que los veas antes de intentar la solución que te comparto aquí. En la descripción te voy a dejar las ligas para que veas esos videos. Y aprovecho para agradecer a todos los que se han suscrito a mi canal y que han hecho comentarios. Muchas gracias. Y les recuerdo que suscribirse es gratuito. Solo presionas este botoncito que está aquí y listo. Muchas gracias. Te recomiendo ponerte cómodo, ir por una tacita de café, porque esto se va a poner bueno. A propósito, si quieres aprender algunos trucos para mejorar tu próxima taza de café, en la descripción te voy a dejar una liga para que los veas. Vámonos a la computadora y empecemos. Y lo primero que vamos a hacer es crear un punto de restauración, ya que este proceso que vamos a hacer es un poquito más técnico y complicado, por lo que no es mala idea tener un punto de recuperación por si algo nos sale mal. Para ello nos vamos a la barra de búsqueda, le damos clic ahí, tecleamos crear y aparece la opción crear un punto de restauración, le das clic ahí y aparece la ventana de propiedades de sistema. Y ahora bajo la pestaña protección de sistema nos vamos a asegurar de tener seleccionada la unidad del sistema, que es la que vamos a proteger. Y ahora le damos clic en el botón configurar. Y en la configuración de restauración te aseguras de tener activada la protección del sistema y también tener al menos entre 1 y el 3% de espacio en el disco para la protección del sistema. Si tú quieres eliminar los puntos de restauración de esta unidad, le das clic en este botón de eliminar. Entonces ahora das clic en el botón aceptar. Ahora vamos a dar clic en el botón crear para crear el punto de restauración. Nos va a pedir una descripción para identificar de qué punto de restauración se trata. Ahí puedes teclear algo así como antes de mejorar conexión a internet. Presionas el botón crear, empieza a crear el punto de restauración y una vez que termina ya estamos protegidos con ese punto de restauración. Listo, presionas el botón cerrar y ya estamos protegidos. Y ahora, ¿cómo restauramos el sistema si algo sale mal? Volvemos a ir a propiedades del sistema, bajo la pestaña protección del sistema y presionas el botón restaurar sistema. Aparece la ventana para restaurar el sistema, presionas el botón siguiente. Ahora vamos a seleccionar el punto de restauración que acabamos de generar y le vas a dar clic o vas a presionar el botón siguiente. Entonces va a empezar a restaurar el sistema y quedar como antes de empezar a hacer estos cambios. Lo siguiente que te recomiendo hacer es asegurarte de que tienes actualizado Windows. Para ello te vas a la barra de búsqueda, ahí le vas a escribir buscar, presiona la opción buscar actualizaciones. Aunque te diga que todo está actualizado, sería muy bueno presionar el botón buscar actualizaciones para asegurarte de que realmente estás al día en las actualizaciones, instalas si hay nuevas y si ocupas reiniciar el equipo, lo haces. El siguiente paso es cambiar el plan de energía. Para ello, vuelves a ir a la barra de búsqueda, tecleas configuración, presionas la opción configuración de energía y suspensión, te aseguras de estar en la opción inicio apagado y suspensión, presionas la opción configuración adicional avanzada. Ahora aquí en las opciones de energía selecciona el plan de alto rendimiento. Ahora vamos a presionar
en la opción cambiar la configuración del plan y presionamos otra vez en cambiar la configuración avanzada de energía. Aquí te vas a asegurar de que el tiempo para apagar el disco duro esté en unos 5 minutos. Ahora nos vamos aquí donde dice administración de energía del procesador, y en el estado mínimo del procesador asegúrate de que tienes el 100%, si no, lo cambia. Y en el estado máximo del procesador también el 100%. De esta manera le estamos diciendo que estamos en modo de alto rendimiento. Ahora le vamos a dar mantenimiento a la imagen del sistema operativo. Para ello nos vamos a la barra de búsqueda, tecleamos CMD y en la opción símbolo del sistema con el botón derecho del mouse vamos a seleccionar ejecutar como administrador y en el símbolo del sistema vamos a teclear SFC diagonal Scan Now y le damos Enter. SFC significa System File Checker y es un programa que nos permite revisar la imagen del sistema y si hay archivos dañados nos va a decir. Algo muy importante es no cerrar la ventana del símbolo del sistema hasta que termine esta operación. Ahora, si encontrara un archivo dañado, lo va a reemplazar con una copia que tiene en una carpeta comprimida el propio sistema operativo. En esta ocasión nos dice que no encontró ningún archivo dañado. Ahora lo siguiente que vamos a teclear es DISM con todos estos parámetros. Esto lo que va a hacer es va a checar ahora la imagen virtual del sistema operativo. Le das Enter y va a empezar a revisar la imagen. DISM significa Deployment Servicing and Management Tool. Y al terminar nos dice si encontró algún componente dañado o no. En este caso a mí me dice que no hay ningún componente dañado. Ahora si nos diera error, entonces corremos el mismo programa DISM, pero ahora con el comando Restore Health y le das Enter y va a empezar a restaurar o recuperar los archivos dañados. Ahora viene la cereza del pastel. Vamos a configurar nuestro adaptador de red y para ello vamos a usar un programa que se llama TCP Optimizer 4. Es un programa gratuito que nos sirve para configurar nuestra conexión de internet. Es un programa que no requiere instalación, solamente lo bajas y lo corres como administrador. Entonces nos vamos a la página de speedguide.net y ahí vamos a presionar en la opción TCP Optimizer 4. Va a iniciar la descarga del archivo. Una vez que termina, nos vamos a ir a donde están las descargas y le vamos a dar con el botón derecho del mouse al programa ejecutable que acabamos de bajar. Si te aparece esta advertencia, le dices que te lo instales de cualquier manera y listo. Ya tenemos aquí nuestro programa corriendo. Se ven muchas opciones en el programa. Bueno, no ocupas entender todo lo que dice ahí. Ahora que si tú lo quieres entender, te vuelves a ir al navegador, a la misma página, y aquí viene el manual de este programa. Tú lo que vas a hacer es le vas a presionar en la opción donde dice TCP Optimizer Documentation y lo puedes leer, viene en inglés. Si no, solamente sigue y haz lo que te voy a decir y pruebas a ver qué tal te funciona. Lo primero que te voy a enseñar es que tú puedes seleccionar el tipo de configuración por omisión de Windows, el actual, el óptimo según este programa o el manual. Nosotros vamos a usar el manual. Asegúrate primero que la barra que está aquí arriba de la velocidad de conexión esté al máximo, 100 megabits por segundo. Seleccionas el adaptador de tu red y habilitas esta opción de modificar todos los adaptadores de red. Ahora, en estas opciones que están aquí, los vas a dejar así como está aquí, en el TCP normal, en el Windows Scaling Disable,
CTSP, Enable, en el Time to Live 64 y todos estos Disable. Ahora nos vamos a ir a las opciones avanzadas y lo vas a dejar así como está. Mira, en las conexiones máximas 10, en las conexiones máximas por servidor 10, en estas prioridades las vas a dejar 4, 5, 6, 7. Aquí el máximo SYN2, esta opción Disable. Aquí este RTO inicial 2000 y el mínimo 300. Aquí estos QoS va a estar en 0, Optimal 1. La opción de Network Throttling Index Disable. El System Responsiveness Gaming, aunque no seas tú un gamer. Y todas las demás las vas a dejar Disable 1, Enable 1, Disable 0, Default 0, Default 1. En el máximo puerto del usuario 65.534 y en el TCP 30. Una vez que terminas, le vas a dar a aplicar los cambios. Te va a aparecer esta pantalla donde te dice todo lo que va a hacer. Presionamos el botón OK y va a empezar a trabajar modificando el registro de Windows. Y para ello nos está pidiendo permiso que al terminar necesita reiniciar nuestra computadora. Le decimos que sí o le decimos que nos las reinicie más adelante. En este caso vamos a decirle que sí. Para terminar vamos a hacer un chequeo final de nuestra velocidad de internet. Para ello nos vamos a nuestro navegador, a la página de highspeedinternet.com. Presionas el botón Start Speed Test, inicia la prueba de velocidad. Vamos a ver cuánto nos arroja. Nos arrojó arribita de 50. Ahora está calculando la velocidad de subida y nos dice que tenemos 21.32 megabytes por segundo. ¿Y qué hago si después de haber hecho todo esto me sigue apareciendo el error? Su conexión a internet es inestable. Bueno, un poco de ese error es aceptable porque ahora con el asunto de la pandemia, pues todo el mundo está en internet usando Zoom y eso hace que las conexiones sean más lentas. Pero si de plano no te permite trabajar, entonces te recomiendo lo siguiente. Número 1, incrementa tu ancho de banda con tu proveedor de internet. Número 2, mejora tu computadora, tus recursos, o actualiza la que tienes. Mejora tu procesador, por ejemplo, con un Intel i7. Mejora tu tarjeta de red con una más nueva. Mejora tu disco duro con uno de estado sólido. O mejora también tu tarjeta de video. Hay muchas cosas que puedes hacer. Y espero que te haya gustado este tutorial. Y si pudiste mejorar tu conexión, me gustaría saberlo. Escríbemelo abajo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like. No olvides suscribirte para que sigas viendo más tutoriales que estaré subiendo de estas y otras aplicaciones. Y no olvides activar la campanita para que recibas una notificación la próxima vez que suba un video nuevo. Hasta el próximo.